Buenas noches, Daniel, Jesús, Jimmy, Joshua, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar un momentito a sus demás compañeros para iniciar la clase, ¿ya? Bien, buenas noches nuevamente, queridos estudiantes. Buenas noches, Daniel, Igor, Jesús, Jimmy, Jorge y Joshua. Vamos a iniciar, por favor, con nuestra clase para poder terminar rápido. Entonces, teníamos exposiciones pendientes, conocimientos que desarrollar, habilidades que tener. Para ello vamos a iniciar con las exposiciones. En esta clase
teníamos ya designadas algunas exposiciones para poder complementar lo que nosotros estamos viendo en esta asignatura de gestión de sistemas. Vemos en la lista, Joel no ha hecho ni una exposición, Jonathan no ha hecho una. Jonathan no sé si se encuentra en estos momentos. No se encuentra. Yoshua Jorge nomás. Vamos a ver con Celso Miguel Orlando. Celso se encuentra. Buenas noches, Celso, ¿cómo estás? Inge, buenas noches. Todavía no te... Buenas noches, Celso, ¿cómo estás? ¿Será que podemos iniciar con la exposición? ¿Qué me tocaba exponer, Inge? Le he perdido el hilo. Celso nos acaba de exponer el punto 6.1 del material que habíamos visto o del material que estamos llevando, ¿no es cierto? Vamos a ir revisando. Nuestros materiales software de Somerville. Y estamos entrando a lo que vienen a ser procesos. ¿Es cierto? Requerimientos. En realidad habíamos hablado de hacer una propuesta. Tienen también una tarea para realizar una propuesta o redacción de una propuesta. Planificación y calendarización del proyecto. Estimación del coste del proyecto. Estimación a grandes rasgos. Porque ya vamos a ver que la estimación la vamos a hacer en base también a metodologías como COCOMO 1, COCOMO 2. Eso es un pilar fundamental de la gestión de proyectos porque es ahí donde ustedes van a saber cuánto es que van a cobrar, cuánto es que van a gastar en un proyecto de gestión de software o de desarrollo de software. Entonces, esta parte es muy importante. Aquí tenemos que ya dar algo, un acercamiento de la estimación de costes, ¿no es cierto? Cómo ustedes lo están haciendo. Y yo quiero que ustedes vean, de acuerdo al enfoque que ustedes están teniendo o a la experiencia, para que nosotros ya vayamos afinando en base a eso, ¿ya? Igualmente la propuesta y la planificación. Para ello les había puesto algunos documentos, una propuesta que yo hice no hace mucho para odontología, y eso vamos a verlo también hoy día, ¿ya? Eso es entonces Celso. Tenemos la unidad o el tema 6.1. La subunidad sería, ¿no? No sé cómo te ha ido con la preparación del material. Sí, con las disculpas del caso, Inge, no he podido asistir a la clase, entonces no podí preparar nada, ¿no? Ya está bien, Celso. ¿En dónde estamos? Celso. Igual no tenemos ni una exposición, ¿no es cierto? Eso hay que tratar de mejorarlo, Celso. Entonces vamos con Miguel Orlando. Tampoco creo que se encuentra. No está Miguel, ¿no? Bien, vamos a ir entonces con la siguiente unidad. Miguel, luego sigue Álvaro Fabián. Fabián tampoco se encuentra, ¿no? Bien, vamos a poner 0, 0, 0. Daniel Sánchez se encuentra. A ver, veamos. Daniel Felipe Ortega, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, Inge, ya me encuentro. Ay, perdón. Daniel, ¿no? Sí, Inge. Ya. Inge, si me da un minutito, porque estoy encendiendo mi computadora para poder presentar la presentación. Entonces, si me da unos 2 minutitos, Inge, hasta que alisto todo. Está bien, no te preocupes, estimado. A quien estaba llamando era a Daniel Sánchez, no a Daniel Ortega. Ah, perdón, Inge, perdón. Sí, no te preocupes, es casi al final. Entonces, Daniel Sánchez no está, ¿no?
También tenemos 0. Y Jimmy Roger tiene una exposición nomás. Presente, Inge. Jimmy, ¿cómo estás, Jimmy? Buenas noches. Voy a exponer, Inge. Bien, está bien, Jimmy. Te voy a ceder entonces el control para que puedas compartir. Ya. ¿Se ve, Inge? Sí, sí, ya podemos verlo. Ah, ah, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado, Inge, requerimientos de usuario, el 6.2. Así que, bueno, en sí voy a hablar de los requerimientos de usuario. Los requerimientos de usuario son un documento donde describes lo que debe hacer el sistema en términos técnicos, y lo más importante es que debe ser lo más detallado posible para evitar confusiones. Para la redacción de los requerimientos es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos. Cada requerimiento debe estar identificado de forma única, de tal manera que facilite la trazabilidad. Otro punto, se pueden agrupar por temas para facilitar la lectura. Eh, Sin embargo, pueden surgir diversos problemas cuando se redactan con frases del lenguaje natural en un documento de texto. Eh, mm, Puede ser como la falta de claridad. Algunas veces es difícil utilizar el lenguaje de forma precisa y no ambigua, sin hacer el documento poco conciso, y se nos hace más difícil leer. También puede ser la confusión de requerimientos. No es, ya que no se distingue claramente los requerimientos funcionales y no funcionales, las metas del sistema y la información para el diseño. Conjunción de requerimientos. Son diversos requerimientos diferentes que se pueden expresar de forma conjunta como un único requerimiento. Es una buena práctica separar en el documento de requerimientos los requerimientos del usuario de los detallados del sistema. Por otra parte, los lectores no técnicos de los requerimientos del usuario se pueden confundir con detalles que solo son relevantes con los lectores técnicos. Si los requerimientos del usuario que incluyen demasiada información pueden restringir la libertad del desarrollador del sistema para proporcionar soluciones innovadoras a los problemas del usuario, y así son más difíciles de comprender. Sí, los requerimientos del usuario deben ser simplemente deben enfocarse en los recursos principales que se deben proporcionar. Sí, para minimizar los malentendidos de redactar los requerimientos del usuario, se recomienda seguir más que todo estas 4 pautas. Es inventar un formato estándar y segura, que todos los requerimientos se adhieren al formato. Es en sí estandarizar el formato para que las omisiones sean menos probables y los requerimientos más fáciles de verificar. También se pueden incluir información sobre quién propuso el requerimiento, la fuente del requerimiento, de modo que se sepa a quién consultar si se tiene que cambiar el requerimiento. Por otro lado, también es utilizar el lenguaje de forma consistente. Siempre se debe distinguir entre los requerimientos deseables y los obligatorios. Los requerimientos obligatorios son los requerimientos a los que el sistema debe dar soporte. Los requerimientos deseables no son fundamentales, ya que se redactan en un futuro condicional. También es de redactar el texto en sí, con negrita o cursiva o color para que resalte en sí, para distinguir las partes claves del requerimiento. Y por último, sería evitar hasta donde sea posible el uso de jerga informática para no confundir al usuario. Sin embargo, inevitablemente
se incluirá términos técnicos detallados en los requerimientos del usuario. Eso sería todo, Inge. Muy bien, Jimmy. Está bastante claro en las recomendaciones que se nos está dando, no ser tan tecnicista en esta parte porque esto es hacia los usuarios, ¿no? Los requerimientos del usuario. Ya nosotros vamos a ver los requerimientos funcionales, no funcionales, que era la primera parte, que nos permite ya detallar en cómo va a ser inclusive el hardware del computador que nosotros vamos a utilizar para desplegar el sistema informático que vamos a desarrollar o gestionar, ¿no? Muchísimas gracias, Jimmy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de tus compañeros sobre los requerimientos del usuario. Bien, entonces, nuevamente muchas gracias. Vamos a pasar con Jesús, luego Igor. Jesús Coya. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Puedo compartir? Así. Sí, sí, pues. ¿Se puede ver, Inge? Sí. Ya. Requerimientos del usuario. Requerimientos del usuario. Estos describen los requerimientos funcionales y no funcionales de tal forma que sean comprensibles por los usuarios que no tienen conocimiento técnico. Para esto se debe especificar el comportamiento externo del sistema. Debemos evitar informar las características del diseño del sistema para no complicar más el asunto o el entendimiento. No usar jerga del software, notaciones estructuradas formales. Describir los requerimientos por la descripción de la implementación del sistema y redactar en un lenguaje sencillo, con formularios y con diagramas intuitivos. Problemas de redacción. Tenemos tres importantes. La primera, que es la falta de claridad, dificultad de usar lenguaje de forma precisa y no ambigua. Confusión de requerimientos. Es decir, que los requerimientos no se distinguen claramente de los requerimientos funcionales o no funcionales. Las metas del sistema y la información por el diseño. Conjunción de requerimientos. Diversos requerimientos diferentes se pueden expresar de forma conjunta como un único requerimiento. Se unifican todos los requerimientos. Clases de requerimientos. El usuario puede especificar que se debe mostrar una cuadrícula para que las entidades se coloquen de forma precisa en un diagrama. Requerimiento funcional conceptual, que establece que el requerimiento de edición debe proporcionar una cuadrícula, toda esta con una justificación. 2. Requerimiento no funcional que proporciona información detallada de las unidades de la cuadrícula, centímetros o pulgadas. Este más que todo es un dibujito, es como podemos dibujar una función en matemáticas, de igual manera esta se presenta. Requerimientos de interfaz de usuario, no funcional, que definen la manera en la que la cuadrícula es activada o desactivada por el usuario. Pautas en la redacción. Tenemos 4 pautas principales. La primera es inventar un formato estándar y asegurar que todos los requerimientos se adhieren a este formato. La segunda, utilizar el lenguaje de forma consistente, que no cambie. Diferenciar entre requerimientos obligatorios. Todo esto se debe redactar en futuro simple. Requerimientos deseables. Estos no son muy fundamentales. Debemos resaltar el texto o diferenciarlo, ya sea con negritas, cursivas, color, etc., para distinguir las partes claves del requerimiento. Evitar el uso de jerga informática, usar términos técnicos específicos. Si se va a usar algún término técnico específico, debemos especificarlos. Eso es todo. Bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver las calificaciones. Jesús, ¿no? ¿Dónde tenemos? Bien, lo mismo que nos explicaba nuestro querido compañero Jimmy, ¿no es cierto? Sobre los requerimientos del usuario. Entonces, Jesús
Va a tener 2 puntos. Bien, ahora pasamos con Alexander Céspedes. No sé si se encuentra. Parecer se encuentra Alexander, ¿no? Vamos con Justin. Inge, falto yo. ¿Quién es? Igor. Igor. Perdón, Igor. Igor, nos estamos saltando. ¿Ya tienes preparado, Igor? Sí, Inge. Ya, por favor, entonces contigo ya es el punto 6.3 y vamos a iniciar con Igor. Muchísimas gracias. Puedes iniciar. ¿Se puede ver, Inge? Sí, podemos verlo. Ya, yo voy a hablar sobre requerimientos del sistema. Los requerimientos del sistema establecen con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema. El documento de requerimientos del sistema, algunas veces denominado especificación funcional, debe ser preciso, debe definir exactamente qué es lo que se va a implementar y puede ser parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores del software. Los requerimientos del sistema son versiones extendidas de los requerimientos del usuario, que son utilizados por los ingenieros de software como punto de partida para el diseño de sistema. Estos agregan detalle, explican cómo el sistema debe proporcionar los requerimientos al usuario y pueden ser utilizados como parte del contrato para la implementación del sistema y por lo tanto deben ser una especificación completa y consistente del sistema entero. En teoría, los requerimientos del sistema simplemente deben describir el comportamiento externo del sistema y sus restricciones operativas. Estos no deben tratar de cómo se debe diseñar o implementar el sistema. Sin embargo, en el nivel de detalle requerido para especificar completamente un sistema de software complejo, es imposible. En la práctica, excluir toda la información de diseño es un poco complicado. Entonces, es por eso que existen razones que fundamentan esto. La primera es que se puede tener que diseñar una arquitectura inicial del sistema para ayudar a estructurar las especificaciones de los requerimientos. Segundo, en muchos casos los sistemas deben interoperar con otros ya existentes, es decir, con otros sistemas. Y esto es lo que restringe el diseño y estas restricciones imponen requerimientos en el sistema nuevo. Finalmente, es necesario el uso de la arquitectura específica para satisfacer los requerimientos no funcionales. El análisis de requerimiento consiste brevemente en los siguientes pasos. Obtener información acerca de los usuarios, qué es lo que desean. Clasificar estos deseos o requerimientos para comenzar a estructurar estos requerimientos. Identificar los niveles de jerarquía del sistema y empezar a alojar los ya clasificados, es decir, los requerimientos en cada nivel. Especificar formalmente los requerimientos de acuerdo al nivel de audiencia que se desea. En la ingeniería de sistemas existen 3 tipos de requerimientos. Un requerimiento funcional. Este puede ser una descripción de lo que un sistema debe hacer. Este tipo de requerimiento especifica algo que el sistema entregado debe ser capaz de realizar. Un requerimiento no funcional. De rendimiento, de calidad, este especifica algo sobre el propio sistema y cómo debe realizar sus funciones. Algunos ejemplos de aspectos solicitables son la disponibilidad, el testeo, el mantenimiento y la facilidad de uso. Finalmente, tenemos lo que es otros tipos de limitaciones externas. Estos son los que afectan en una forma indirecta al producto. Estas pueden ir desde la compatibilidad con cierto sistema operativo hasta la adecuación a leyes o regulaciones aplicables al producto. En sí, una colección de requerimientos describe las características o atributos del sistema deseado.
Se omite el cómo debe lograrse su implementación, ya que esto debe ser decidido en una etapa de diseño, esto es realizado por los diseñadores. Sobre las especificaciones del lenguaje estructurado, el lenguaje natural estructurado es una forma de redactar los requerimientos del sistema, donde la libertad de redactar los requerimientos está limitada y donde todos los requerimientos se redactan de una forma estándar. La ventaja de este enfoque es que se mantiene la mayor parte de la expresividad y la comprensión del lenguaje natural, pero asegura que se imponga cierto grado de uniformidad en la especificación. Las notaciones del lenguaje estructurado limitan la terminología que se puede utilizar y emplean plantillas para especificar los requerimientos del sistema. Estos pueden incorporar construcciones de control derivadas de los lenguajes de programación y manifestaciones gráficas para dividir la especificación. Eso es todo, ¿eh? Bien, muchísimas gracias, Igor. Como nos dice Igor, ya entrando en lo que el usuario necesita, en la etapa de análisis, a eso se refiere con los requerimientos del sistema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del sistema? ¿Qué es lo que el usuario espera del sistema? Entonces ahí tal vez Igor me dirá, yo como usuario quiero que me saque reportes periódicos sobre los ingresos de mi empresa, por ejemplo. Y quiero que los reportes estén ordenados por tipo, por mayor, menor, etcétera. Entonces, eso es como el usuario quiere, ¿no es cierto?, para poder automatizar los procesos que este usuario va a llevar a cabo con el sistema. Entonces, de esa manera nosotros ya vamos a tener claro cómo vamos a gestionar el desarrollo de este sistema. Muchísimas gracias, Igor. Vamos a pasar con la calificación de tu exposición. Vas a disculpar porque nos estamos pasando de tu nombre. Sin embargo, aquí lo tenemos a Igor. 2 puntos. Bien, ahora pasamos a Alexander, Justin, Wendy. A ver, veamos. Alexander no está. Justin tampoco, Wendy tampoco. Entonces vamos a pasar a la siguiente unidad, que es Giovanni, era 6.4 con Daniel y Yoshua. ¿Es cierto? Giovanni, Daniel y Yoshua. Y Giovanni no está, Daniel sí está. ¿Ya estás listo, Daniel? Sí, Inge. Perfecto, querido Daniel. Por favor, te cedo la palabra. Ya puede ver, Inge, se ve mi pantalla. Sí, ya podemos verla. Perfecto. Yo voy a hablar de la especificación de la interfaz. A ver. Ahí está. Casi todos los sistemas de software deben funcionar con otros sistemas que ya estén implementados e instalados en el entorno. Si el sistema nuevo y los ya existentes deben trabajar juntos, las interfaces de estos últimos deben especificarse de forma precisa. Estas especificaciones se deben definir al inicio del proceso y se incluyen quizá como un apéndice en el documento de requerimientos. Existen 3 tipos de interfaces que pueden definirse. Las interfaces de procedimientos. Estas son los programas o subsistemas que ofrecen una variedad de servicios a los que se acceden invocando a los procedimientos de la interfaz. Estructura de datos. Los modelos gráficos de datos son las mejores notaciones para este tipo de descripción. Para eso se puede usar, para producir estos se usan Java o C++. Representaciones de datos establecidas para un subsistema existente. Esas interfaces son muy comunes en sistemas de tiempo real embebido.
Bueno, se puede utilizar un lenguaje de programación como Java para describir la sintaxis de la interfaz. Sin embargo, esto se tiene que complementar con una descripción adicional que explique la semántica de cada una de las operaciones definidas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo, digamos, se podría en Java, digamos, poner o describir una de los requerimientos, las especificaciones de interfaz. Bueno, entonces aquí podemos decir que este es un ejemplo de definición de interfaz de procedimientos definida en Java. En este caso, esta es una interfaz de procedimiento ofrecida por un servidor de impresión. Este gestiona una cola de espera de peticiones de impresión de archivos de diferentes impresoras. Los usuarios pueden examinar dicha cola de espera asociada con una impresora y pueden eliminar sus trabajos de impresión de esa cola. También pueden cambiar sus trabajos de una impresora a otra. Bueno, esta funcionalidad de las operaciones se puede definir utilizando el lenguaje natural estructurado o la descripción tabular. Eso sería todo, Inge. Bien, muchísimas gracias, estimado Daniel. Como pudieron observar, entonces tenemos un claro ejemplo de interfaces. En este caso son interfaces de lenguajes de programación como Java. No se olviden que las interfaces en Java se refiere a funciones de qué es lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, por una clase o por un objeto. Y ya en la implementación, o sea, la clase que va a implementar esta interfaz, entonces ya define cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? Seguramente si tenemos, por ejemplo, una interfaz que tiene métodos como transportarse y le asignamos al objeto, no sé, persona, seguramente esa persona va a poder especificar cómo va a implementar, ¿no? Mediante micro, trophy, avión, etcétera. Si la implementamos en un objeto animal, seguramente el animal podrá transportarse de diferente manera. Ese es el nivel de detalle que me gustaría que todos tengamos ya y comprensión en cuanto a la gestión de este tipo de requerimientos, ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias, Daniel. No sé si hay alguna pregunta por parte de los estudiantes. Estamos atentos ante cualquier complemento, inclusive, o sugerencia. Entonces, tenemos a Daniel. Y... Daniel, ¿no? Sí, Inge, Daniel Felipe Ortega. Felipe ya tiene 2. Ahora, Yoshua. No sé si se encuentra Yoshua. Sí, acá estoy. Sí, está Yoshua. Está bien, Yoshua, te cedo la palabra entonces, por favor. Gracias, ingeniero. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, sí, podemos verlo. Ya. Bueno, continuando con especificación de la interfaz. Casi todos los sistemas software deben funcionar con otros sistemas, ya que están implementados e instalados en el entorno. El sistema nuevo y los ya existentes deben trabajar juntos. Las interfaces de estos últimos deben especificarse de forma precisa. Existen tres tipos de interfaces que pueden definirse. Interfaces de procedimiento en las cuales los programas o subsistemas existentes ofrecen una variedad de servicios a los que se accede invocando a los procedimientos de la interfaz. Estas interfaces a veces se denominan interfaces de programación de aplicaciones, que son las APIs. Estructuras de datos que pasan de un subsistema a otro. Los modelos gráficos de datos son las mejores notaciones para este tipo de descripción. Representación de datos establecidas para un subsistema existente. Estas interfaces son muy comunes en sistemas de tiempo real embebido. Las notaciones formales permiten definir interfaces de una forma no ambigua, pero por su naturaleza no son comprensibles sin una formación especial. Bueno, se puede utilizar un lenguaje de programación como Java para describir la sintaxis de la interfaz. Es como el ejemplo que mostró mi compañero Daniel.
es un lenguaje de programación. Sin embargo, esto se tiene que complementar con una descripción adicional que explique la semántica de cada una de las operaciones definidas. La especificación de interfaz de usuario está formada por varios artefactos que definen las interfaces entre el usuario y el sistema. Y como conclusión, el propósito de este artefacto es especificar cómo serán las interfaces entre el usuario y el sistema. Esa es mi exposición, ingeniero. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta con la exposición de Joshua. Entonces vamos a pasar a colocar la calificación. Joshua, tenemos 2. Luego viene Jorge, que no ha hecho ninguna exposición. Jorge Alfonso Torres, no sé si se encuentra. Jorge, si se encuentra. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Jorge. Tienes 2 exposiciones. ¿Cómo te ha ido con la exposición de hoy día? Sí, puedo presentar. Ya, entonces pasamos con Jorge, por favor, te cedo la palabra. ¿Se puede ver, Inge? Sí, sí, podemos verlo. Bueno, buenas noches. Voy a exponer la parte de documento de requerimientos de software. El documento de requerimientos es la declaración oficial de lo que se requiere de los desarrolladores del sistema. El documento de requerimientos de software, denominado también especificación de requerimientos del software o SRS, es la declaración oficial de que deben implementar los desarrolladores del sistema. Deben incluir tanto los requerimientos del usuario como para el sistema, como una especificación detallada de los requerimientos del sistema. No se trata de un documento de diseño, como máximo debería establecer lo que el sistema debe hacer en lugar de cómo debe hacerlo. Los requisitos estándar de la IEEE definen una estructura genérica para un documento de requerimientos que debe ser instanciada para cada sistema específico, que contiene la introducción, la descripción general, los requerimientos específicos, los apéndices y el índice. La estructura. Su estructura, según como estándar de la IEEE, es primeramente viene el prefacio, la introducción, el glosario, la definición de requerimientos del usuario, la arquitectura del sistema, las especificaciones de requerimientos del sistema, los modelos del sistema, la evolución del sistema, los apéndices y el índice. Los puntos claves del documento de requerimientos del software deben ser los requerimientos determinan lo que debe hacer el sistema y definen las restricciones en su funcionamiento e implementación. Los requerimientos funcionales establecen los servicios que el sistema debe proporcionar. Los requerimientos no funcionales restringen el sistema en desarrollo y el proceso de desarrollo que se debe utilizar. Y el documento de requerimientos de software es una declaración de los requerimientos del sistema en sí. Eso es todo, Inge. Bien, muchísimas gracias, Jorge. No sé si hay alguna pregunta ante la exposición de Jorge. Jorge George. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a pasar a poner tu calificación entonces y veamos quién nos falta. Jorge Torres, ¿no? 2. Sí. Bien. Stephanie, al parecer, tiene un inconveniente. Stephanie, que ha pedido permiso para ir al área académica. Se lo vamos a confirmar luego. Y no sé si ha ingresado alguien más que no haya expuesto.
Omar, por ejemplo. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. ¿Dónde está? Orlando, perdón. Orlando, buenas noches. Bien, al parecer Orlando no nos puede escuchar. No sé si hay alguna pregunta con lo que hemos visto hasta el momento, que son requisitos que el sistema nos pide, ¿no? Inclusive la parte documentaria, la parte de interfaz. Ahora me gustaría que veamos esta parte que no hemos visto debido a que los primeros expositores no están o no han hecho. Vemos que los requerimientos funcionales y no funcionales se refiere que a menudo los requerimientos del sistema o del sistema software se clasifican en funciones o funcionales o no funcionales o como requerimientos del dominio, ¿no es cierto? Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, es lo que les decía al principio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos que el sistema haga? De la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema debe hacer. Nuevamente, eso es lo que nosotros queremos que el sistema haga o realice. Luego tenemos los requerimientos no funcionales. Dice, son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema, incluyendo restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características o servicios individuales del sistema. Luego tenemos requerimientos del dominio, son requerimientos que provienen del dominio de aplicación del sistema y que reflejan las características y restricciones de ese dominio, pueden ser funcionales o no funcionales. Entonces, la de dominio ya tiene que ver con el escenario en que se está realizando el proyecto, ¿no es cierto? Un requerimiento de dominio pueden ser, por ejemplo, en un escenario de entidades bancarias. ¿Qué requerimiento tenemos? Seguridad, por un lado, ¿cierto? Otro requerimiento de entidades bancarias o de dominio sería, no sé, uso de tarjetas, que el sistema pueda utilizar tarjetas de crédito o cajeros automáticos, etcétera. Ahí tenemos entonces ya la aclaración. Luego tenemos más adelante algo ya más detallado que me gustaría que ustedes lo lean, con determinados ejemplos como herramientas case. Bien, ahora vamos a pasar, por favor, con la realización o la revisión de los proyectos. Solamente han entregado 3 personas. Me gustaría ahorita, si es que alguien pudo terminar a último momento, ir viéndolo con cada uno de ustedes, porque eso es lo que vamos a presentar al final del curso o de la asignatura. A ti, Celso, ¿cómo te ha ido con la realización de la propuesta, de los costos, algún cronograma que hayas hecho? Te cedo la palabra, Celso. No, ninguno todavía, Inge. Uy, ya, un poquito complicado con Celso. Bien, gracias, Celso. Vamos con Daniel Felipe. ¿Cómo te está yendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no hayas entendido o algo complicado que tengamos que resolver hoy día? Inge, yo ahí lo que mandé pudiera ser, pues siguiendo más o menos el ejemplo que usted nos mandó, la parte de los objetivos y ¿no? La presentación, todo eso. Lo que sí tenía una consulta, y yo la parte de los costes no lo hice todavía porque eso no lo tengo claro todavía, no sé cómo defino mis costes, o sea, o cómo hago para, o cuál es el procedimiento para definirlo. Y segundo, Inge, como este proyecto que vamos a hacer ahora para esta materia, esto lo tenemos que empezar a hacer nomás, terminemos toda la documentación, o ya se puede ir avanzando. Esas son mis dudas, ingeniero. Ya, sí, podemos ir avanzando, Daniel, podemos ir avanzando en lo que podamos. En cuanto a los costos, por ahora yo quiero que ustedes lo hagan a ojo de buen cubero, para que se den cuenta al final, ya cuando estemos utilizando la metodología, por ejemplo, de COCOMO. Aquí vemos el desarrollo, a ver dónde está.
Reutilización, producto, costo, software, diseño, aplicación. ¿Dónde tenemos? Prueba del software. COCOM, aquí está. Estimación de costes y software. Si es que tú quisieras ir adelantándote un poco a lo que viene a ser ya realizar la estimación de costes mediante una metodología, te dejo que leas la página 561, que es la estimación de costes del producto. Tenemos el modelo COCOMO, aquí solamente tenemos COCOMO 1, también tenemos el modelo COCOMO 2, que se basa en el esfuerzo que tú tienes, inclusive líneas código, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el módulo que vas a hacer o la funcionalidad tiene 100 líneas código, entonces tú vas a poner un costo por líneas código, ¿no es cierto? No sé, 100 bolivianos por líneas código. Si tu parte de desarrollo tiene 100, entonces vas a tener 100 por 100. Tendrías eso multiplicado en bolivianos, ¿no es cierto? También puedes hacerlo en base al tiempo, ¿no es cierto? Al tiempo, al personal que tengas. Entonces, si tú cobras, vas a cobrar por horas, por ejemplo, entonces, no sé, 200 bolivianos por hora en trabajo de desarrollo, entonces esa es otra manera. Ahí tú puedes estimar en qué tiempo lo vas a terminar. Por ejemplo, yo voy a terminar el módulo de interfaz de usuario o el módulo de seguridad en una semana y voy a trabajar 4 horas al día durante una semana, suponiendo que la semana es de 5 días, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 por 5, 20 horas. Y si yo cobro, no sé, 100 bolivianos la hora, entonces multiplico 20 por 100 y ahí tengo un costo estimado, obviamente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya cuando leas esto, vamos a ver que hay que estimar costos de diferente manera y eso va a ser dependiendo del ritmo que cada uno de ustedes tengan como desarrolladores o como gestores. Ahora, como gestores de software, ustedes, como ya van a tener un equipo de desarrollo, ustedes van a gestionar ese equipo, entonces dirán, pues a ver, Pepito, no sé, es más productivo, él trabaja, realiza módulos en un mes, entonces yo voy a gastar en Pepito, le voy a pagar, no sé, 3,000 bolivianos al mes y que me desarrolle un módulo. Entonces se va a hacer un gasto tuyo, ¿no es cierto? Que tienes que pagarle a tu equipo en salarios, no sé, tal vez algún tipo de seguro. Entonces tú vas a ser el jefe, el gestor del proyecto, ¿no es cierto? El gestor de la empresa. Entonces ahí hay que ver también en base al equipo que tú tengas para gestionar cómo es que vas a realizar la estimación del costo. Pero la mayoría utilizamos cuando presentamos una propuesta a ojo de buen cubero, como yo lo hice en la propuesta, digamos. Ya yo sé cómo trabaja mi equipo, cuánto normalmente gana, qué tan complejo es el sistema, es muy importante porque, a ver, si yo hago, no sé, una calculadora, no lo voy a comparar con un sistema de, no sé, simulación del movimiento estelar, por ejemplo, ¿no es cierto? O de sistemas planetarios. Entonces son más complejos que intervienen en cálculo. Ahí también yo voy a ver la complejidad del sistema con relación a la estimación de costos. Entonces ya son aspectos que nosotros tenemos que ir adquiriendo con experiencia. Vamos a llegar a estimación de costes del software. Ustedes como gestores tienen que ser, ya cuando ustedes presenten el proyecto y tengamos ya un panorama de que el proyecto va a ser aceptado y todo aquello, le presentamos con un modelo, con fórmulas, con resultados, con tablas y todo aquello. Sin embargo, por ahora, a ustedes solamente les estoy pidiendo que me hagan una estimación de costes a gran superficial. Igual en la planificación, quiero que sea superficial, eso va a ser cambiante. La planificación, ya cuando ustedes presenten una propuesta formal, entonces ahí vamos a hacer la estimación de costes con COCOMO, el plan del trabajo con cronogramas, diagramas de Gantt, o no sé, cualquier otra herramienta que nos permita referenciar o exponer la propuesta que nosotros tenemos. No sé si hay alguna otra duda, Daniel, o si he respondido a tu pregunta. Sí, Inge, lo de los costes ya me quedó claro.
Igual a lo que me refería, si podemos adelantar, no me refiero a adelantar, digamos, del documento, este PDF, sino a empezar a ya desarrollar el proyecto, o sí hay que, el sistema, o sí hay que esperar a que se termine, a que terminemos el documento. No, no, en este caso, como es un caso meramente académico, entonces si tú ya tienes, o inclusive si tienen algo desarrollado, pueden ir avanzando en eso, pueden ya desarrollar, no sé, la página, interfaz de usuario, ir haciendo los diseños, y ya después, algo muy importante del gestor también que tienen que documentar eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del modelo de análisis, del modelo de diseño, modelo de desarrollo, modelo de prueba? Hay distintos tipos de modelos que nosotros vamos a ver en esta materia, que son diagramas más que todo, ¿no? Ya vamos a ir haciendo los diagramas de cada modelo. Por ejemplo, podemos ir haciendo el modelo de análisis en donde ya están los requerimientos en base al avance que ya tú estés haciendo. Si ya estás desarrollando las interfaces de usuario, de registrar personas, registrar, no sé, entonces puedes ir avanzando y eso va a facilitar también ya al final cuando presentes tu proyecto, estimado Daniel, no hay ningún problema. Mejor si es que están avanzando, ¿no? Muchas gracias, Inge. Ya, muchas gracias a ti, Daniel. Entonces, bien, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Jesús, Coya, ¿cómo te está yendo con lo que les he pedido en la actividad 9, redacción la propuesta, planificación y costes? De momento todo bien. Igual hay algunos puntos que a ver cómo le digo. Hay cosas que me gustaría añadir y aún no sé cómo, pero sí, ya estoy investigando igual que mi compañero, estoy leyendo y demás. Ahora, la duda que me surge después de las preguntas de mi compañero es, dije, ¿sí o sí tenemos que implementarlo físicamente, o sea, un sistema? O porque el anterior creo que dijo que solo es necesario de manera teórica, o sí tenemos que implementarlo. Por lo menos una interfaz les voy a pedir. No sé, la interfaz de usuario. No quiero que se compliquen en el desarrollo. A ver, no quiero que se concentren en desarrollar. No quiero que... Porque saben que el desarrollar toma su tiempo, ¿no es cierto? Desarrollar, corregir y demás. No quiero que se centren en eso. Quiero que se centren en la gestión de ese desarrollo. Pero para hacer la gestión de ese desarrollo tiene que por lo menos haber una interfaz de usuario o una funcionalidad implementada, ¿ya? Entonces, para que en base a esa funcionalidad vayamos haciendo los modelos. No quiero un proyecto, un sistema completo, complejo, y que se concentren en eso. Yo quiero que se concentren más en esta parte que es un tanto teórica, pero muy útil para la gestión de sistemas y que puedan abarcarse en eso, ¿no es cierto? Entonces, no te preocupes mucho del desarrollo, estimado Jesús, preocupémonos más por conocer, por preguntar, a ver, tengo esta duda, le preguntaré al Inge cómo se hace, cómo tengo que gestionar, más preocupémonos por eso ahora. Ya tienen otras materias en donde tienen que preocuparse por el desarrollo, el tipo de desarrollo que van a hacer, etcétera. No sé si está claro. Sí, Inge, gracias. Inge, una cosita, ¿Sí? un poco aparte. A las 9 voy a tener que se llama una tipo de reunión importante, pero voy a seguir en la llamada, pero no sé si pueda contestarle si es que me pregunta y demás. Ya no te preocupes, no te Pero voy a preocupes. seguir, voy a estar atendiendo y demás. Por favor, Ya, Inge. no te preocupes, de todas maneras se está grabando la clase y van a tener retroalimentación, no te preocupes, ustedes son bastante comprensivos conmigo también cuando tengo algún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Entonces vas a poder revisar y tener retroalimentación, Jesús. Listo. Muchas gracias, Inge. Gracias a ti. Bien, ahora vayamos con Jimmy. ¿Cómo te está yendo, Jimmy? Bien, al parecer Jimmy no nos escucha. Jorge Torres, ¿cómo te está yendo a ti? Tampoco. Joshua, Inge, ¿me escucha? sí, te escucho, Joshua. Bueno, igual que mi compañero Daniel tenía la duda de los costos, ¿no? O sea, no sabía cómo poner, digamos, como el modelo que usted envió.
no sabía cómo clasificarlo, cómo puede ser uno más caro, uno más barato. Entonces, esa parte lo dejé en blanco y la parte de la planificación también. No sé en qué factor tiene que, eh, como que cuántos días puedo tardar, si el sistema, cuánto tiempo es lo indicado o cuánto sería que me estoy atrasando. Eso también tenía esa duda, ingeniero. Ya, eso es estimación. Por ejemplo, tú ya conoces tu ritmo, si es que lo vas a hacer de manera independiente o si es que lo vas a hacer en equipo. Ya deberías tener un conocimiento de, a ver, mi equipo o yo desarrollo. A ver, ponte el caso, ¿qué es tu proyecto, Joshua? O tu Es una propuesta. página web, ingeniero. Y ya sobre, Promocionando, digamos, hice como una creación de un instituto que recién está surgiendo, entonces quiere promocionar cursos, inscribir alumnos, registrar alumnos, preinscripciones, eso es. perfecto. Esas son las funcionalidades, si te das cuenta, registrar alumnos, inscribir alumnos, eso es lo que quieres del sistema o lo que el usuario quiere. Ahora tú te preguntarás, en el módulo o la funcionalidad de registrar alumnos, ¿qué tiempo yo lo he hecho? Si es que ya lo he hecho, o qué tiempo me tomaría realizarlo, tomando en cuenta que ya tú has desarrollado otros sistemas similares, has desarrollado ya en clases, ya tienes una idea de cómo es tu ritmo. Entonces dirás, pues, a ver, si yo me pongo a trabajar duro, no sé, unas 8 horas al día, pues no sé, lo terminaré tal vez en una semana o media semana. O si me pongo a trabajar 1 hora al día, tal vez en 2 semanas. Entonces, eso es lo que tú tienes que especificar, estimado Joshua, y eso depende o gracias a lo que uno conoce, ¿no es cierto?, el ritmo de desarrollo del equipo o de cada uno. Por ahora, como te digo, pongámosle una estimación. No quiere decir que en ese tiempo lo tienes que terminar, ¿ya? Entonces ponte, no sé, yo creo que lo voy a terminar en 2 días, una funcionalidad. Ya esa funcionalidad luego se va a dividir en tareas, actividades de un proceso de desarrollo de gestión de software y ahí ya vamos a ser más detallado, como que ya la anterior vez les estaba observando que como que diseñar interfaz de usuario no es una funcionalidad, sino más bien es una tarea o una actividad para tener como resultado una funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, eso vayámoslo haciendo así a ojo de gran cubero y colocando en base a lo que tú pienses que es lo mejor, ya, Joshua. No te preocupes ahora por la metodología, ya vamos a poner en práctica metodologías, como le explicaba a Daniel, que nos van a permitir ya ser un poco más sistemáticos, más objetivos en la realización de un proyecto, ¿no es cierto? O en la gestión de un proyecto. No sé si hay alguna otra pregunta, Joshua. No, ingeniero, todo claro. Muchas gracias más bien por la aclaración. Ya, entonces yo voy a estar pendiente ante cualquier pregunta. Por ahora, no quiero que se saturen con la exposición para la siguiente clase. Me gustaría más bien que empiecen a enfocarse ya en una propuesta de desarrollo. Si ya tienen algo preparado, un sistema preparado, vayamos ordenándolo para mostrar. A ver, yo no sé, yo, Pepito, voy a exponer el sistema de gestión de un banco, por ejemplo. Entonces tengo que ir viendo cuántos módulos va a tener, qué funcionalidades, hacer mi propuesta. Daniel, adelante. Sí, Inge, yo tenía otra consulta que no pude aclararle ahí. La parte de planificación, yo la desarrollé obviamente en el documento que le mandé, pero tampoco es un poquito, no sé, no la tengo tampoco muy clara. Entonces quería saber bien qué es lo que tengo que redactar en la planificación. No sé si es una redacción por párrafos, son gráficas o qué tengo que poner cuando es el punto de planificación. Esa es mi duda, Ya. ingeniero. A ver, vamos a ver. En planificación tienes que poner, a ver, primero tienes que saber las historias de usuario o las funcionalidades del sistema o los requisitos funcionales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el sistema, a ver, aquí te voy a explicar, por ejemplo, en el sistema, en la propuesta que he hecho. A ver, el sistema, primero tienes que hacer historia de usuario. Va a poder gestionar usuarios, o sea, registrar, eliminar, editar, etcétera, los accesos, los roles. Ya una vez yo tengo toda una lista de historias de usuario o funciones que va a tener el sistema, entonces yo me pondré pues en la planificación, a ver,
para hacer la función de gestión de pacientes en el módulo de paciente historial clínico, yo tal vez lo voy a hacer en 3 días. Esto es según yo, ¿no es cierto? Trabajando a toda marcha. Entonces, eso es lo que quiero que hagas en cuanto a la planificación. Primero, identifiques los módulos. Luego, primero identifiques las funcionalidades, porque primero se identifican las funcionalidades de acuerdo a los requerimientos del usuario. Después, esas funcionalidades se agrupan en módulos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, pues, no sé, funcionalidades de sacar reportes de ingresos, otra funcionalidad de gestionar egresos, otra funcionalidad de archivo de caja, entonces, esas son funciones que se pueden agrupar, ¿no es cierto?, en un módulo. Entonces, tal vez lo voy a agrupar en un módulo de contabilidad. Ah, entonces voy a tener un módulo de contabilidad. Entonces, ahí lo agrupo esa funcionalidad. Luego de que tengo módulos y funcionalidades, pues yo voy a verificar, a ver, gestionar usuarios, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? Dependiendo de cuántas horas trabaje al día. Entonces, yo si trabajo 4 horas al día, lo voy a hacer en 4 días, ¿no es cierto?, o si trabajo 2 horas al día. Entonces, colocar este tipo de tablitas, no estoy pidiendo gráfica ni nada. Obviamente ya después con diagrama de Gantt vamos a hacer un seguimiento a las actividades que nos hemos planificado. Luego, quiero que me coloques fechas, ¿no es cierto? De tal fecha a tal fecha lo voy a hacer y de tal fecha a tal fecha voy a terminar cada historia de usuario, de cada módulo, inclusive por fases, ¿no es cierto? Primera fase, segunda fase. Entonces, ahí yo voy a saber qué tiempo me va a tomar realizarlo. Por ejemplo, aquí dice que 4 meses. Eso es lo que yo tengo que planificar. Por ejemplo, si yo presento una propuesta y, no sé, voy a presentar la propuesta al banco BNB y me preguntan, a ver, Ignacio, ¿en qué tiempo vas a hacerlo este proyecto? ¿O qué tiempo vas a gestionarlo? Y si yo le digo, no sé, entonces es algo incoherente con lo que yo estoy llevando ahora, ¿no es cierto? Que es planificar. Tengo que planificar para poder hacer una propuesta. Entonces, de eso se trata. A grandes rasgos, estimado Daniel. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Inge, o sea, por lo que entiendo, en la planificación es poner una tabla de historias de usuario, ¿no es cierto? Eso es lo que se debe hacer. Exacto. Porque yo en mi proyecto lo que hice fue redacté por párrafos porque creí que la historia de usuario era aparte o un complemento. Entonces, por lo que entiendo, solamente poniendo las historias de usuario es suficiente para hacer el punto de planificación, ¿no es cierto? Exacto, porque las historias de usuarios son lo que los usuarios te van a pedir, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, yo tengo una historia de usuario, gestión de pacientes, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una palabra identificativa a la historia de usuario o a la funcionalidad, pero no es que el usuario, cuando yo fui a hacerle la entrevista, me haya dicho gestión de pacientes, y yo anoté eso. No es eso, ¿no es cierto? Seguramente el usuario me ha dicho, a ver, ingeniero, yo quiero que el sistema, pues, guarde información del carnet de identidad de mi paciente, quiero tener su número telefónico para llamarle, no sé, quiero buscar a un paciente cuando, no sé, tenga alguna deuda. Entonces, ahí el usuario me va a empezar a contar qué es lo que él quiere en la entrevista, en el análisis de requerimiento que yo voy a hacer. Y ya yo voy a decir, tengo la historia de usuario, así como tú la has redactado en párrafo, esa es la historia de usuario, ¿no es cierto? Pero esa historia de usuario yo lo estoy traduciendo aquí en gestión de pacientes, ¿no es cierto? Ese es un término que ya yo lo entiendo y cuando el usuario lo lea, gestión de pacientes, va a leer, entonces va a decir, ahí en gestión de paciente va a estar lo que yo le pedí que el sistema haga, ¿no, ingeniero? Sí, yo le voy a decir, ahí en gestión de paciente va a estar toda la historia de usuario que usted me explicó y que requiere que el sistema gestione. No sé si me dejo entender. Todo claro, Inge. Ya, entonces, eso hagamos. Si alguien más tiene una duda, por favor, hagámosla saber. Bien, ya se están saliendo poco a poco. Entonces, hasta aquí vamos a terminar. La próxima clase quiero que me entreguen y que me expongan su presentación, su proyecto, el que van a gestionar con la propuesta, requerimientos, costos, planificación, ¿ya? Y de acuerdo al documento que yo les di.
¿Está bien? Listo, ingeniero. O sea, no va a haber exposición, ¿cierto? Está bien, Jesús, está bien, Daniel, entonces. ¿Entendido? ¿Perdón? Te pregunté si, o sea, no va a mandar exposición, ¿no es cierto? O va a mandar igual. No. La siguiente semana no van a exponer. Quiero enfocarme en el proyecto que ustedes están haciendo, quiero verlo, quiero palparlo, quiero ayudarles a poder mejorar eso, ¿ya? Bien, entonces aquí quedamos, queridos estudiantes, pueden disponer de su tiempo para trabajar en el proyecto, que son las 21 hasta las 22, por favor, trabajemos en el proyecto, y los que no pudieron, súbanlo, y los que ya subieron, mejórenlo, ¿está bien? Bien, entonces, listo, Daniel, muchísimas gracias, que tengan una noche reparadora, descansen, después de hacer el trabajo, obviamente, ¿no? Y con nosotros nos estaríamos viendo la próxima semana con esta materia para ver su proyecto y el día miércoles con otra materia. Bien, muchísimas gracias, buenas noches y hasta el día miércoles. Buenas noches, Inge. Listo, se cuidan Jimmy, se Hasta el cuidan. miércoles, Daniel. Inge. Hasta el miércoles, Jesús, que te vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Daniel, que te vaya bien. Hasta luego, Yeshua. Vamos, compa, que